Buenas. Bueno, acá estamos con el live que avisé ayer a la noche. ¿Cómo están? Bueno, voy a esperar que se conecte Lu, que le propuse esta temática porque la verdad no sé si vieron la entrevista que le hice a ella, Lu, de Lu Cura Natural, espectacular. Bueno, a mí me encantó, yo la disfruté un montón, no la podía cortar y la corté por respeto, digamos. Ahí estás, Lu. Hola. Bueno, ahí la voy a invitar porque acá la experta es ella, ¿no? En este tema. Así que la voy a invitar para que hablemos un poquito de alimentación consciente. Ahí te acepto. No sé si te llegó. Bueno, ahí te mandé ahí está, ahí vamos. Ahí vamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, todo bien. Qué bueno verte nuevamente. Sí, qué alegría. Estaba diciendo justo que, nada, yo disfruté un montón la entrevista cuando te la hice y no te podía contar. Y creo que te lo dije, no sé si te lo compartí. Sí, me habías contado que era para ser más corto. Claro, y a mí me salía una y quería preguntarte 10.000 cosas y dije, no, ya, porque nada, por eso me quedo ahí y enseguida creo que fue que te dije, tendríamos que hacer un live y acá estamos. Y se me vino esto de alimentación consciente. Porque primero a mí me gustaría ver decir cómo lo veo yo, la alimentación consciente, a veces nos pensamos que es nada más comer sano, ¿viste? Y va más allá de eso, no es comer saludable, sino como que hay un montón de cosas involucradas. Entonces, me gustaría primero que me digas vos qué ves, cómo definís vos la alimentación consciente. Bueno, la alimentación en sí la palabra solamente es el hecho de nutrirnos, ¿sí? Y la alimentación consciente, en realidad no tendría ni que existir, no tendríamos que obligarnos a sentirnos conscientes de algo que es fisiológico y que es natural de nuestra humanidad, de nuestra especie, que es alimentarnos, pero parece que hemos perdido la conciencia de cómo alimentarnos y nos alimentamos de una forma no solo inconsciente, sino que también a veces consciente de lo mal que lo estamos haciendo y termina siendo inconsciente. Entonces la alimentación consciente viene a ser lo que mi cuerpo precisa en ese momento, escuchar al cuerpo. Pero como siempre digo, dentro de nuestro cuerpo hay otros seres que habitan y que a veces nos hacen mucho ruido y no nos dejan llegar a escuchar lo que nuestras células están queriendo realmente. Eso sería tener esa conciencia corporal. Entonces, cuando hablamos de que sea consciente, se trata de darnos lo que realmente merecemos como especie humana. Y eso queda también a conciencia de cada uno. También siempre hay que dejarnos este lugar de que nadie te diga lo que es consciente. Primero ve tú qué es lo consciente para ti. Claro. Que, que alguien se haga su mea culpa, decir, a ver, ¿soy consciente de lo que estoy comiendo, de lo que le estoy dando a mi cuerpo? ¿O realmente estoy en automático y no soy consciente de nada? Entonces, a partir de ahí podríamos empezar a caminar por una senda de una alimentación más consciente de verdad, con lo que nosotros merecemos y con lo que nosotros fuimos hechos para alimentarnos, ¿no? Pues nosotros ya somos dentro de este planeta, pertenecemos a una especie y derivamos de otra especie que ya nos dejó una información de cómo alimentarnos en conciencia con lo que somos nosotros, seres humanos, y que tenemos ciertos tipos de órganos, cierto tipo de acidez, eh, funcionamos diferentes que otros animales. Entonces, al tener la conciencia de lo que nosotros somos,
o a qué vinimos realmente a comer qué en este planeta, de todas las cosas que hay en el planeta, en esta Tierra. ¿Qué es lo que, cuál sería mi alimento? Porque antes de que venga la industria y demás, era solo lo que había sobre la faz de la Tierra y nosotros también estábamos. ¿Y qué pasó con No, todo eso? Nos perdimos, nos ¿no? olvidamos, nos Se olvidamos. olvidó. Se perdió esa conciencia, ¿no? Sí. Entonces, eso sería la alimentación consciente, cuando entendemos y sabemos y sentimos o nos aproximamos cada vez más a nuestra verdad como seres humanos, como Y, seres humanos, ¿no? sí, y crees que todos estamos más o menos en el mismo proceso, yendo para el mismo camino, o cada uno vino a vivir una experiencia distinta en cuanto a cómo alimentarse? Bueno, yo creo que sí cada uno carga unos archivos, una historia en su alma, que cuando llega a esta tierra tal vez tiene que revisar todos esos archivos y ver con qué se queda, ¿no? De todo eso que ya aprendió atrás de esta vida. Pero a veces los papeles se nos queman, se nos volaron, ¿no? Y nos olvidamos de todo lo que habíamos aprendido en otra vida que tal vez nos servía para nuestra evolución y ahí tal vez cambió la historia y al venir con eso sin acordarnos de esa realidad, de lo que éramos, tal vez creamos otra historia que no era la que el alma tenía registrada para ser en realidad. Yo creo que todos vinimos a algo, ¿sí? A este planeta, para algo sí, para vivir, para respirar, para darle más nutrición a la tierra, a lo que te está sustentando. Creo que hay una concordancia base para todos de a lo que vinimos. En esa parte estamos todos en un mismo nivel. A lo que vinimos sí estamos todos en un mismo nivel, pero después cada uno va creando su propio proceso a partir de los tiempos que la vida le proporciona con respecto a su rutina, a su familia, a las personas que tiene cerca, las influencias, y Sí. todo eso va marcando tus niveles de conciencia. Y, y ahí es cuando surgen muchas personas tal vez que están un poco perdidas con esto de, no solo de la alimentación, sino de en otras cuestiones de la vida también. Entonces creo que todos tenemos la misma base de información porque somos compuestos de naturaleza con eso, o sea, de que venimos de la tierra y a la tierra volvemos, eso no me cabe duda, que somos un alimento, un compuesto orgánico para esta tierra. Entonces, ahí hay una información maravillosa que si todos llegaríamos a acceder mediante respiraciones, meditaciones y demás, acceder a esa información, todos estaríamos en el mismo nivel. Pero lamentablemente algunos estamos más desconectados o conectados que otros, entonces hay muchos niveles. Eso. Sí, total. Bueno, quiero pasar a esto de muchas veces vamos a comer por cuestiones emocionales. No sé, al menos yo lo descubrí en mí, ¿no? Observándome, que voy, bueno, tengo que comer el almuerzo. ¿Por qué? Y ahí me empecé a cuestionar. A ver, voy a comer el almuerzo porque son las 12, no sé, cómo decirte. Primero por eso, cuestiones de rutina y a su vez también darme cuenta de voy a comer esto porque siento una ansiedad, porque quiero llenar algo que en realidad no lo estoy pudiendo manejar de otra forma. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuando, a ver, no sé si te perdí, a ver, hola, ay, creo que la perdí un poquito, bueno, ya va a volver. Bueno, cuando vuelva me dirá. Pero no sé si les pasa a ustedes que se han descubierto que están comiendo por una cuestión de, a ver, discúlpenme, porque ahí me mandó de nuevo para sumarse, pero perdió la conexión. Ay, qué lástima. Bueno, ya va a volver, todo es perfecto igual. Porque no la veo. A ver, la voy a invitar yo.
Está raro, porque está conectada, pero se quedó el videíto. Bueno, si no cortaré y volveré a empezar el vivo. Bueno. Bueno, nada. Les decíamos hace tiempito a ver si se le vuelve la conexión. Lo que les decía, ahí está, a ver, ahí está. Para ahí me está escribiendo. A ver. Ahí va. Ahí va. Ay, te perdí. Pero La tecnología no funciona muy bien, que digamos, en la naturaleza. no importa. Pero volviste, eso es lo importante. Aprendiendo también yo acá con los botones. Acá estamos. Bueno, eso, volvemos. ¿Cómo darnos cuenta cuando vamos a comer por una cuestión emocional y no porque nuestro cuerpo realmente lo necesita? Claro, eso es una cuestión que también trabaja dentro de nosotros, ¿no? El emocional, la parte más sutil nuestra, que no es algo fisiológico real que se siente en el cuerpo, sino que es como una voz interna, ¿no? Las emociones, como que a veces hay emociones que piden para llenar un vacío con comida, y hay emociones que te piden otras cosas. Esas emociones también son redirigidas por los parásitos que comandan y dominan también nuestras emociones. Entonces, el comer por ansiedad, porque estás estresado, porque tenés nervios, Sí. porque tenés insomnio también, todos esos son, a un nivel físico, fisiológico, son señales de parásitos. Wow. Entonces, nosotros decimos, sí, bueno, no, es porque estoy mal, es porque realmente, pero ahí es cuando perdemos la conciencia. Si nosotros sabemos que estamos mal, que estamos tristes o que estamos ansiosos por algo y nos ponemos a comer y, y ponemos la excusa de que, no, es porque estoy ansioso que estoy comiendo. Bueno, ahí ya no es una alimentación consciente, Ah, no. es una alimentación que alimenta algo que en algún punto de tu ser te está tocando una partecita que a ti no te gusta, y tú, en vez de defenderte y realmente escuchar al angelito, porque tenemos un diablito y un angelito que nos habla, en vez de escuchar realmente a tu angelito, a tu ser superior, a tu Dios que está ahí hablándote y diciéndote todo el tiempo cómo vivir la vida, sin embargo tú eliges escuchar al diablito. Y ese diablito de las emociones, cuando nos pegan las emociones, un poco que elevan nuestra frecuencia cardíaca, donde nos aceleran y todos esos procesos donde nos sentimos un poco más eufóricos, eh, pensamos que es comer más para sostener ese estado. Y ahí lo sostenemos, claro, y el cuerpo guarda esa memoria de Como que sostener lo ese tapamos. estado emocional a través de esa emoción. Entonces, cada vez alimento la emoción, cada vez, literalmente la alimento, cada vez que yo me sienta de esta forma, tengo que comer, tengo que tomar, tengo que esto, o fumar, o lo que sea, tengo que hacer algo porque si no, entonces alimento una emoción que está ahí y que era para hacer desaparecer esa emoción de mí, no era para alimentarla más y crear un Claro. registro en mí de eso, de cuando yo sienta esa emoción. Sí, Entonces, ¿no? Era para decir, bueno, acá estoy, atendeme y hacete cargo. atendeme, curame, sacame de adentro de ti, pero no me alimentes más, no alimentes más esa emoción, porque es una alimentación, porque siempre las emociones, cuando comemos con las emociones, comemos mal, digerimos mal, y Encima cae como una bomba, claro. súper mal, pero parece que el autocastigo es algo que se vende mucho y nosotros seguimos en ese autocastigo inconsciente inclusive, porque también viene de los parásitos, como decíamos anteriormente. Los parásitos ahí están felices de la vida, que tú te estás revolcando en tu propio fango y te estás ensuciando más de lo que ya estabas, porque a ellos les gusta ese ambiente ácido, oscuro, de tristeza, de emociones densas, bajas.
Entonces nosotros mantenemos también esa frecuencia, es una cuestión de vibración también. Yo sigo vibrando bajo, yo me mantengo en esa vibración, porque la emoción transmite esa vibración. Entonces es la vibración lo que hace que yo quiera mantener ese estado de mala digestión, de tristeza o de ansiedad o de lo que sea, a través de ese alimento. Entonces tengo varios factores actuando a la misma vez que hacen que yo me alimente mal, piense mal, esté mal y no esté en salud. Y no estar consciente de lo que eso está significando para mí hoy. Entonces hay formas y formas y miles de posibilidades de no escuchar esas voces. Y es cuando primero somos conscientes de que existen esas dos voces. La de la emoción, del momento que quiere alimentarse, y la del otro lado que te dice, no, sácate esta emoción, es para sacarla. El trabajo verdadero que tienes que hacer con esto que te está sucediendo es sacarlo, no alimentarlo, engordarlo más todavía. Entonces, hay trabajos que se hacen o tanto mentalmente con conciencia, porque podemos llegar a ese momento de mejorar eso a través de la conciencia, o a través de limpiarnos realmente el cuerpo y sacarnos esos bichos de adentro. O sea, Lo que son dos caminos muy, muy claros, muy marcados, que podemos acceder claro, es, a están sacarnos. diciendo venir y los que también nos generan esas propias emociones que nos están tirando a comer eso, ¿no? Y también con el tema de las rutinas, ¿no? A tal hora tiene que ser esto. El tema de que comer porque todo el mundo come, porque de mañana y entre las 8 o 10 de la mañana tengo que desayunar, o sin desayunar no se puede salir, pero también estamos súper inducidos por prácticas, tradiciones, Sí, culturas, básicamente modernas para lo que es la historia planetaria. Entonces, hemos ido transformándonos en lo que los otros quieren que seamos y quieren que estemos, y no en lo que realmente el cuerpo al fin y al cabo te estaba pidiendo, tus células te estaban pidiendo eso, era para eso, no era para que sigas un partido político, que vivas para matarte por los otros, trabajando no sé cómo, no era el final para eso. Entonces, cuando nosotros entramos en ese ritmo que no acaba a veces, y ya te metes en una cosa y ya te metes en el otra, y es todo un sistema que te atrapa y terminas no solo comiendo mal, sino que viviendo mal, relacionándote mal, estando te todo, desconectas de uno mismo. todo lo contrario de a lo que vinimos realmente a hacer. Era para otra cosa. Hasta que hay muchos despertares, ¿no? Que dice, bueno, me di cuenta que todo eso que estaba viviendo no era así. Y está buenísimo cuando el ego se apaga y podemos realmente escuchar la verdad de nuestra alma, de esos registros antiguos, esos archivos que hablábamos al comienzo, ¿no? Los archivos que están ahí en nuestra alma. Entonces, toda la información que desde que nacemos hasta el día de hoy que hemos ido capturando, en la mayoría de los casos de la humanidad de hoy en día, no es la correcta. No es la que te lleva a la alimentación consciente, no es la que te lleva a comer en los horarios adecuados, no es la que te lleva a vincularte realmente bien con todo lo que te rodea. Entonces, hay niveles de conciencia, que es lo que hablábamos, y está esto de si tú puedes estar en el mismo nivel de conciencia de los demás y haciendo todo lo que los demás hacen, pero puede llegar que despiertes en un momento, o porque te empezaste a alimentar bien y a limpiarte, o porque hubo un despertar real en tu conciencia y dijiste no, lo observaste desde más afuera, te colocaste en otro lugar y ya no sigues la misma corriente y ya te empiezas a sentir mejor y ya los demás te ven diferente y ya te van a cuestionar algo y tú también le vas a cuestionar algo. Y ahí es donde se forma esa convivencia de también las personas que no lo hacen y que no siguen ese mismo ritmo de todos, comiendo, durmiendo, bebiendo todo lo mismo y poniéndose lo mismo, la misma ropa, usando el mismo maquillaje, las mismas cremas, todo lo mismo, porque las industrias viven de nosotros, Claro. ¿no? Cuando llegamos a eso de diferenciarnos, ahí es donde realmente entra la conciencia de que
cómo el alimento nos vincula, nos relaciona y pensamos que dependemos total y absolutamente de alimentarnos tal vez de la misma forma para estar en sociedad, para convivir, para tener amigos, pareja o llevarte bien con tu familia. Tienes que comer igual que todo el mundo, a la misma hora. Pero si podemos compartir el momento, una mesa familiar hermosa, todo, y ustedes pueden estar comiendo un asado y yo miren cómo estoy acá tomándome un juguito, Y sí, hablando con ustedes, estamos compartiendo y somos familia, sí. ¿no? Se puede, yo les hago la ensalada. Y No, es pero es la comodidad muchas veces, es la costumbre y es el todavía no haber integrado eso en uno mismo. Entonces, muy vulnerable a hacer otra vez, a volver a lo anterior. Es muy fácil volver a lo anterior cuando, sí, cuán fácil es, ¿no? cuando hacer el cambio hay que poner esfuerzo, ¿entendés? Hay Sí, y que ponerle mucha conciencia y decisión. Hacer esos cambios, esos pasos cuesta, pero volver a lo otro te pueden tirar fácil. Entonces vos ahí tenés que parar y decir, bueno, a ver, no, me costó tanto hacer esto, llegar a esto, ¿por qué por un segundo, por una cosa tengo que volver atrás? y cuántos de nosotros también estamos en una rueda, también con la conciencia, ya con todo lo que sabemos, y sin embargo, seguimos tropezando. Igualmente, Sí, son momentos y momentos, son ciclos de la vida que se cumplen. Siempre hay que ir mejorando cada vez que cerramos un ciclo. Está bueno mejorar y no ir para atrás y no repetir las pequeñas historias o los pequeños ciclos por los que hemos pasado. Para eso está el ciclo, para cerrarse y que siga en espiral, pero evolucionando cada vez más, expandiéndose cada vez más, no volviendo allá al inicio o casi al inicio o un paso para atrás. Eh, Está bueno también equivocarse cuando uno viene súper bien. Está bueno cuando te das cuenta con conciencia. Porque a veces, uy, qué mal me cayó todo eso que hice, que comí, que salí, que de los horarios y todo. Cuando perdiste la línea de lo que te estaba llevando por un buen camino, está bueno también sentir nuevamente los efectos porque es un cuerpo más limpio, porque es más consciente, porque ahora cae en la realidad. Antes tal vez no caía en la realidad, ahora sí cae en la realidad y dice, y me siento que no era para eso. Entonces, en este camino, y más cuando uno recién empieza, porque uno se empieza a transformar cuando empieza un camino un proceso. y se transforma en una persona, tal vez para uno mismo, tratando de tener más coherencia con la vida y, y en eso uno mismo se cuestiona mucho también. Entonces, tenemos que tener mucho amor tanto por nosotros como por las personas que nos rodean cuando hacemos los cambios para tener más empatía con nosotros y con los demás, para no crear roces entre las diferencias que puede haber, porque tenemos que lidiar. Está bueno despertar, está bueno ser conscientes, está bueno alimentarse bien, pero también está bueno ponerse en el lugar del otro y entender que sí, sí le podría ir muy bien si hace una alimentación consciente y saludable, pero si no lo quiere hacer y no está dispuesto a hacerlo, dejarlo que siga con su proceso y tú haces tu trabajo. Tú haces lo que a ti te tocó hacer, contigo mismo. No importa si al otro, no importa si es una persona tal vez que duerme contigo todos los días. Hay que ver también en qué niveles, con qué densidades, con qué energía nos estamos moviendo. Y hacer el cambio uno mismo a veces nos ayuda a entender a quién tenemos a nuestro lado, a quiénes estamos eligiendo, qué estamos colocando en nuestras vidas, con qué la estamos condimentando a la vida. Y está bueno que en esta vida podamos experimentar infinitas, diversas Sí. experiencias para dejar este archivo, como hablábamos al principio, con mucha información de cosas buenas y de cosas malas, de fracasos, o de alegrías o de tristezas. Está bueno dejar todos estos registros.
primeramente, bueno, no cometer tal vez las mismas experiencias, no hacer las mismas experiencias que ya vivimos, solamente empezar a recordar lo que ya vivimos y qué le puedo sumar más a esta vida. ¿Qué más le puedo dar? Quien entienda que somos seres que venimos heredando informaciones álmicas y que venimos ahora en este formato, en este avatar, para seguir evolucionando. Quien crea en eso es maravilloso porque te va a servir para evolucionar mucho más rápido, para equivocarte una vez y nunca más, y para que las historias no las repitas. Entonces ahí es cuando también entendemos cómo usar los errores a nuestro favor. Eso es maravilloso. En una misma vida poder tener todas esas experiencias, que se crece muchísimo, ¿no? Y esa expansión en ti se va a reflejar también en los otros, y cada vez más, y los otros van a reflejar a otros. Entonces, wow, es tan bonito cuando uno empieza por uno. Sí, sí, pero igual es verdad, tenemos que seguir tropezándonos a veces para, para darnos cuenta, no nos damos cuenta a la primera. Bueno, ojalá sí, puede pasar a veces necesitamos como un poquito volver a vivir eso para decir esto que decías vos antes, de, sabía que esto no lo tenía que comer, esto me cae mal, ¿por qué lo hice? ¿Por qué volví a caer? Bueno, pero ahí te das cuenta que, bueno, no, esto no, para vos no va más, ya está. Fue una etapa experimentada, cumplida. Ahora la próxima, la que viene, porque siempre viene algo nuevo, ¿viste? Para experimentar. Pero, ¿no crees que todavía comemos más de lo que necesitamos? Sí, súper creo en eso. Súper creo que necesitamos más calidad que cantidad, que menos es más. Siempre, siempre voy a tener esa idea desde que aprendí a cada vez no, como yo digo, no muletear en la vida, ¿no? Tantas muletas que nosotros nos cargamos, eso hace que caminemos más pesados, con más cosas para agarrar, eh, y desde que, claro, he entrado en ayunos, he entrado en alimentaciones diferentes, así como solamente comiendo lo que está en el lugar también, sin necesidad Sí. de comprar, o mismo si tenía la necesidad, no la ocupaba a esa necesidad. Porque siempre me gusta ponerme a prueba y ver eh, qué tan qué tan alineada puedo llegar a estar con lo que me rodea y qué puedo entender cuando me permito escucharme y vivir la experiencia de ese momento en ese lugar y no depender, como yo digo, no tener esas muletas, sea por tener dinero que te permite comprar, comprar, comprar y acumular, o porque mismo lo tienes en abundancia plantado. Porque yo pasé por todas esas, Mm. de comprar, comprar y comprar para tener llena la heladera, el freezer y esto y lo otro, y tener un montón de cosas. Y después ver que las cosas se te echan a perder, que no era necesario Entiendo la tener tanto, porque no necesitas de tanto. Y me ha pasado también de tener en abundancia cosas que yo misma planto y cosecho, y te entra en la desesperación de decir, bueno, me como todas las bananas, me como todas las papayas, porque no. Después uno va equilibrando y le deja un poco a los pajaritos, a las hormigas, a los bichitos, a la tierra. Uno va entendiendo que mismo en la abundancia no precisamos de tanto. No precisamos. Nuestro cuerpo se alimenta en realidad, en principio básico, solamente que para que esta conciencia llegue a nosotros y digamos, ok, es que nos alimentamos del prana, de la luz, del aire, de una energía muy sutil que no se mastica y que no ocupa un proceso digestivo, no ocupa esa energía. Nuestras cualidades como seres humanos, una de las tantas cualidades que tenemos, es que podemos vivir mucho más años de lo que en realidad estamos acostumbrados a ver, y eso es porque estamos desgastando en base a nuestro sistema digestivo. Después viene la columna vertebral como algo secundario importante para tener
una larga vida, ¿no? Pero el sistema digestivo, cuánto yo trabajo con este aparato digestivo, cuánto yo lo castigue a este aparato digestivo, en cuanto a acumulación de comida, malas combinaciones, comer en horarios que no es, la máquina no es para trabajar, sino que es para descansar, como son los horarios de la noche. Cuando yo hago todo eso, voy disminuyendo los años de vida, porque esa parte fundamental, esta energía que yo tengo aquí, que está todo el tiempo procesando y procesando alimentos que pueden ser justamente para nosotros, frutas, vegetales, jugos, sí, maravilla, pero en realidad hemos olvidado que nos alimentamos diferente, no nos alimentamos por boca, por comida, e inclusive la evacuación no tendría ni que existir. En fin, entender que sí, comemos de más, comemos de más, pero entender que si tenemos los parásitos, los tenemos que alimentar. Ellos nos piden ese alimento. Entonces, cuando hablamos del ser humano, tenemos que saber que hay un ser humano que está parasitado y hay un ser humano que podría no estar parasitado. Y ahí cambia la cosa, ahí cambia el mensaje también. Ay, Porque he escuchado, Lu, esto de, en realidad tenemos parásitos todo el tiempo, parásitos, hongos, lo que sea, como que es natural tenerlos. Entonces, ¿cómo llegamos a ese equilibrio? ¿Cómo sabemos que estamos en equilibrio, que tenemos los parásitos que tenemos que tener, esos que le llaman bueno, buenos, no sé? sí, los que están ahí para cumplir una función, en realidad, todos sí. Siempre hablo de esto, ¿no? Existen dos estados en el ser humano. El ser humano que está con parásitos en un equilibrio, en armonía, con parásitos, hongos, con vermes, con bacterias, y también está parasitado. Tenemos el ser humano que está parasitado y que toda su vida y todos sus comportamientos y todo el camino que está trascendiendo en este planeta lo hace desde un estado de parasitosis y va parasitando a los demás también. Ahora, hay un ser humano que se desparasitó, que tiene una alimentación consciente, pero que no va a poder evitar tener sus parásitos porque lo necesita para hacer un equilibrio dentro de su cuerpo y también porque hay otros seres humanos que lo van a parasitar. Entonces el trabajo de desparasitarte es permanente. No es que, te desparasitas y ya está. No, los parásitos siempre están ahí. Es como la mugre dentro de nuestra casa. Vas a limpiar, te va a durar 2 o 3 días, dependiendo de cuánto, si entras descalza, si tienes animales adentro, plantas, si cocinas mucho. De eso va a depender que tu casa se ensucie más rápido. Bueno, en nuestro caso también va a depender de cuánto nosotros o comamos o escuchemos, porque nos parasitamos por la música, en una fila de un banco, en un colectivo, en un avión, en un aeropuerto. Todo el tiempo nos estamos parasitando en la naturaleza, pero hay parásitos buenos y parásitos malos. Cuando es en exceso mismo el parásito bueno es malo. Todo en exceso siempre hace mal. Entonces, no hay una forma de librarse del todo de los parásitos, pero sí de este gran estado de parasitosis, que es nuestra autodestrucción, esas emociones que hablábamos antes. Todo eso hace que nosotros también alimentemos a los parásitos a través de esas emociones. Y entender que si tenemos esas emociones, si comemos inconscientemente, si hacemos todo lo que todo el mundo hace y vemos que todo el mundo va al hospital, toma medicamentos, depende de un montón de cosas y nosotros seguimos en esa misma línea de alimentación, de pensamiento, de convivencia, de rutina, y es obvio que vamos a terminar igual. Y está en nosotros cambiar la historia, está en nosotros realmente de algún lado despertar, sea a través de la alimentación o a través de la conciencia. De alguna forma necesitamos despertar para entender que no somos nosotros, son los parásitos también, no es nuestra culpa, pero somos nosotros los que los estamos cargando. Por eso también hay que tener esa empatía con nosotros y con los demás, entender que no es nuestra culpa, no ha sido por nosotros que estamos así, pero lamentablemente vivimos en este planeta y el juego está funcionando así, el juego es este. Entonces, si quieres jugar el juego bien y ganarlo, o por lo menos salir más o menos bien de este juego,
yo muestro un camino que me parece algo que ha hecho ganar a muchos en muchos sentidos. Entonces, yo te muestro mi juego. Mira, este es el juego que yo juego. Si a ti te gusta o te interesa, mira, vamos por este lado y así entiendes cómo es tu ser en realidad, sin parásitos, cómo serías, cómo es tu verdadero avatar. Claro. Hasta cómo se viste, hasta cómo es su pelo, sus uñas, su piel. Conoce tu avatar real y natural, con los parásitos equilibrados, con las bacterias equilibradas, con los honguitos controlados, con tu alimentación consciente. Conoce tu avatar verdadero. Uno a veces se disfraza del propio parásito que tiene. Eso es muy, muy loco también. A veces las personas se disfrazan de parásitos. No se dan cuenta. Bueno, Es muy loco eso. Sí. sí. Pero viste que cada uno comienza el camino de alguna manera, como decís vos. Puede ser que le llame la atención esto de querer cuidarse el cuerpo, la alimentación, y empieza por ese lado a ir tomando conciencia, o por otro, trabajando más sus pensamientos, o este tema de las emociones, de ir viendo qué estoy sintiendo, por qué siento esto, qué me lleva a sentir esto, y entonces ahí empieza todo un tema de un proceso en cada uno, pero una cosa lleva a la otra. Es como que, al menos desde mi visión, creo que te perdí de nuevo. Ay, no. Voy a cerrar esto y después la busco. Ya va a volver. Pero desde mi visión, uno empieza el camino de desde un lado. No, no puedo parar. A ver, si no siento que estoy. No, se fue. Se fue completo. Se fue completamente. Ahí va a volver. A ver, ¿a quién tengo acá? Hola Miguel, te vi. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Es hermoso escucharla, Alú. Bueno, yo lo disfruto mucho, por eso le dije de hacer este, este live porque me encanta todo lo que transmite, cómo habla, cómo lo comunica, me engancha mucho. Y ya esperemos que se le recupere la internet y vuelva. Y si no, bueno, tendremos que seguir otro día. Pero lo que les estaba diciendo es esto, de que para mí eh, una cosa lleva a la otra. Entonces podemos empezar desde un lado, pero eso te va a llevar en algún momento a también querer comer más sano, comer desde un lado más consciente, sabiendo por qué estoy comiendo en este momento, qué es lo que voy a poner adentro de mi cuerpo y, y cuidarse y tomar conciencia de todo esto, de los parásitos, eso que ya estaba contando. Pero bueno, no la tengo más. Quería preguntarle más cosas, así que esperemos que vuelva pronto. Desde mi lado, obviamente ya probé no sé cuántos tipos de desparasitación y de desintoxicarme y voy cambiando, nunca hago el mismo. A veces sí, si me gustó mucho vuelvo a repetir el mismo, pero los repito seguido porque para mí es importante encontrar ese equilibrio. Por otro lado, me observo mucho cada vez que voy a comer, porque, como le decía a ella, me doy cuenta a veces que eh, voy a comer solo por un tema emocional, hasta por sentir una compañía en ese momento que estoy disfrutando eso, sobre todo en la tarde. A mí me suele pasar esa, ahí está. Volvió. A ver si te puedo invitar, sí. Ahí te invité. Ahí, volviste. Ahí está empezando a contar un poquito de cómo lo vivo yo. Sí, está bien. Yo, es que acá es muy difícil la conexión. Bueno, no importa, me quedo 10.000 veces con la naturaleza antes que la conexión. Sí.
No pasa nada, no pasa nada. Aparte de última, si no podías, lo seguíamos otro día, en otro momento, y ya. Pero yo me engancho, ¿viste? A mí me Sí, encanta, qué estaba diciendo eso, me encanta escucharte, me encanta. Y bueno, me engancho, así como los nenes, ¿viste? Bueno, qué bueno, yo me engancho escuchándote. qué bueno. Eh, bueno, no, yo ya lo dije, igual lo que estaba diciendo es esto de que podemos empezar por diferentes lados, pero todo se conecta, porque de alguna u otra manera vas a terminar también en la alimentación. Como el que empieza por la alimentación va a terminar atendiendo las otras partes, los otros cuerpos, todo. Es como que te Es lleva todo. inevitable, Sí, es inevitable. sí, Cuando atendemos la parte, una de las partes desatendidas que tenemos de nuestros cuerpos, porque somos varios cuerpos y los tenemos desatendidos básicamente a casi todos, cuando empezamos a atender uno de los cuerpos, físico, emocional, mental, espiritual, en algún momento te va a llegar el mensaje para seguir atendiendo a los otros. Por eso hay personas que entran, por ejemplo, primero para el cuerpo espiritual. sí, Y después de un proceso largo, corto, lo que sea, ya sienten de que tengo que partir para el lado de la alimentación. Entonces, todos los caminos conducen a Roma, al fin y al cabo. claro. Todos te van a llevar en algún momento a alimentarte bien. Yo he visto muchas personas a veces que vienen de que, chamanes y, wow, curanderas, curanderos, pero que necesitan entender la alimentación, estar en un momento de introspección también con ellos, conocerse a ellos mismos a través del alimento, ¿no? Conocer sus parásitos, sus propios demonios, son nuestros propios demonios ellos, nosotros estamos todo el tiempo lidiando, entonces en algún momento llega la conciencia de que necesitamos alimentarnos bien, por más hoponopono que seamos, necesitamos alimentarnos bien por más medicinas de la floresta que hayamos tomado, necesitamos alimentarnos bien por más pachamama que seamos, necesitamos alimentarnos bien porque hay una base de coherencia que, que realmente no es, no es algo que lo tengamos que patear o que dejar a un lado, sino que es algo que nos tenemos que hacer cargo porque nuestro cuerpo es el vehículo con el cual nos movemos y andamos por la vida, entonces, ¿cómo quieres tener la carrocería de tu auto? ¿La quieres tener toda abollada? ¿La quieres tener descolorizada? No sé, sin manutención. ¿O quieres realmente que tu vehículo sea bonito, que dure más en el tiempo, que ande cada vez mejor? Eh, Hay que vernos también, ¿no? Como que este cuerpo, sí, que cargamos y que tenemos los pensamientos, tenemos las emociones y todo, pero este cuerpo digiere, se nutre, se hidrata, se quema, se seca, se marchita, o puede renacer, o puede regenerarse, se lastima y se vuelve a cicatrizar. ¿Cómo lo queremos tener al cuerpo? Si ya sabemos que existe la regeneración, ¿no? A través de esto, ¿no? Ya sabemos que te lastimas y cicatrizas. ¿Cómo no te vas a curar si te alimentas bien? ¿Cómo no te vas a limpiar? ¿Cómo el cuerpo no te va a dar esa posibilidad si ya te ha dado los ejemplos de que sí que puede? Y, y bueno, eso, empezar a ver un poco más, con ojos un poco más amplios, ¿no? Todo esto de que la alimentación no es solo la digestión, sino que abarca un montón de otras partes. Y creo que es esa base, ¿no? Y a partir de ahí todos los cuerpos. Pero hay caminos y caminos para llegar. Y está bien que cada uno llegue como tenga que llegar, pero que llegue por lo menos. Claro, Que llegue a ese momento de realmente ponerse enfrente de los demonios, que yo le digo eso a los parásitos, a las toxinas cuando salen de adentro de nuestro cuerpo. Mira, este era el demonio que te tenía poseído de abrir la heladera y comerte todo, de abrir la alacena y abrir los paquetes a cualquier hora. Este era el demonio que tenía. Eh, y eso hace que nosotros caigamos también en esa conciencia de decir, bueno, y la verdad que sí, lo tenía dentro al demonio y puede ser que tenga más o puede ser que adquiera más si sigo realmente como venía antes. sí.
como venía alimentándome, como venía viviendo antes. Y yo, Entonces es, cuando uno empieza más del lado espiritual y eso, llega un momento que tenés que aceptar esto, de que vos sos un cuerpo acá y que estás viviendo una experiencia acá. Entonces tu cuerpo tiene tanta importancia como todos los demás. Y ahí es cuando entra el tema todo de la alimentación y eso. Porque si no, no hubieses venido como espíritu a vivir esta experiencia. ¿Para qué? Para que no lo tomes en cuenta, no lo cuides. Es como decimos, es tu vehículo, es el que te está permitiendo estar acá. Si no, no estarías. es como cuando cumplís años y te hacen un gran regalo. Qué gran regalo que nos han dado, ¿no? Este cuerpo con todas las posibilidades para poder estar mejor todavía o para mantenerlo bien. eh, y no le damos importancia, no nos hacemos cargo, pero bueno, no nos hacemos y no le damos, es el yo que tiene parásitos, es el yo que no se escucha, es el yo que no respira, que no medita, que no llega más allá de que, o sea, después solamente ve todo lo de afuera, pero no ve todo lo de adentro. Y es importante también porque a veces podemos alimentarnos bien y todo, ser conscientes de la alimentación y mismo así no mirar para adentro. Entonces es un trabajo permanente, así como la desparasitación, el ir agarrando todos los lados y ir haciendo estos malabares como si fuera un circo, ¿no? Estamos haciendo malabares entre lo físico, lo emocional, lo espiritual, los pensamientos, que esto, y sí, es eso, la vida son malabares y vamos malabareando por la vida y viviendo como podemos porque todo está sucediendo al mismo tiempo, pero es posible llegar a tener una mentalidad bien tranquila porque estamos en un caos. Mismo yo que estoy en la naturaleza, yo estoy en un caos teniendo internet. Estoy en un caos, sí, pero trato de ordenar todo ese caos, usarlo a mi favor y a favor de todas las personas que están conmigo también en ese caos. Es la sintropía y la entropía, es lo que el universo es un caos, pero es un desorden todo ordenado también. Y ahí está nuestro grande trabajo. Nosotros somos también una pieza de un reflejo del universo, somos un caos y ahí venimos nosotros a ponerlo en orden a este caos, a reorganizar todo esto, decir, uy, tengo todas las informaciones cruzadas, no sé ni qué comer, que ya no se puede comer nada, pero bueno, tranquilo, metete adentro Las veces para... que eso, por Dios. Y bueno, ¿y qué como? A ver, los granos. Los granos dicen que se te quedan en el intestino pegados y no sé qué, que hacen mal. Bueno, pero y entonces, decime, a ver, ya que te saco los granos que se me vinieron a la cabeza. Y La yo, quinoa, bueno, hay un montón. Las lentejas, los garbanzos, el arroz, bueno, hacen bien, hacen mal. mira, voy a ser bien práctica con, con, con esta cuestión de qué alimento hace bien. Que si los garbanzos, que si las lentejas, que los granos, que las legumbres, Ah, que sí. los cereales, que los pseudocereales, que la leche, que la manteca, que el huevo, sí, que el azúcar, que el café, que el té, yo sé que hay un montón de... Pero en vez de mirar el alimento o lo que nos ofrecen para comer y lo que nos dicen que sí y que no hay que comer, ¿por qué no nos miramos a nosotros como seres humanos en la naturaleza? Desnudos, descalzo, con un taparrabos tal vez, Con las hojitas. con unas hojitas tapándonos las partes. ¿Comerías? ¿Cómo comerías el choclo, por ejemplo? Si ves hay un choclo con... ¿Cómo como esto? Porque la información que yo tengo es cocido. O me hago una polenta, ¿no? Cuando veo el choclo, Sí. el maíz. Pero si yo tengo la planta ahí y yo veo que los pájaros lo están comiendo, ¿no? Al choclo cuando está duro. Antes los
los pájaros no lo comían. Cuando estaba fresquito, verdito, no No. lo comían. Entonces, ahora que se secó los pájaros lo comen. O sea que cuando se seca es alimento para pájaros. Y antes, lo voy a probar cómo queda el choclo bebé, por ejemplo. Una delicia. Bueno, entonces, antes de que madure es alimento para mí, después de que madura es alimento para los pájaros. Ok. Sigamos en la naturaleza, observándola, en taparrabos, descalzos, con una pluma en la cabeza. Veo colores, siento olores, tengo manos, tengo dientes, tengo piernas, ok, me puedo agarrar, así. Lo que sí no tengo garras, a no ser que me deje las uñas muy largas y no tengo No. colmillos. Entonces, ok, ¿qué es lo que hay? ¿Qué puedo agarrar con mis manos? ¿Qué me cabe aquí en la mano? ¡Uy! ¡Un mango! ¡Una papaya! ¡Banana! ¡Manzanas! Ok, veamos en la tierra, porque miramos para arriba, vimos árboles. Ok, miremos en la tierra, ¿qué hay? Hay hojas verdes, hay algunas cosas que tienen unas cosas así para agarrar, así para tirar para arriba. A ver qué sale de acá. Una zanahoria. ¿Qué sale de acá? Una remolacha. Veo otras que están muy abajo, muy abajo. Tenemos que escarbar un montón. Y tal vez ya hemos observado que hay cerdos, jabalíes que súper bien entierran el hocico en la tierra y sus Sí. colmillos y comen mandioca, papa, patatas de allá abajo de la tierra. Ok. Para mí me cuesta un montón cosechar ese alimento, mejor no lo como porque me gasta mucha energía y me va a demandar más energía en mi sistema digestivo. Si es difícil para cosechar, va a ser difícil para digerir. Mm. Entonces me quedo comiendo otras cositas que puedo ver. Hay una berenjena aquí. Un pepino. ¿Qué más tengo? Mira, apio. Lechuga, rúcula. Unos morrones. Ajá. Mm. ¿Qué es lo que es para nosotros? Si tú te imaginas en la naturaleza, lo que es fácil para ti de conseguir. Fácil para nosotros de conseguir frijoles, garbanzos, lentejas, todas esas leguminosas, leguminosas, en realidad hay dos diferencias que las puedo explicar. Una cosa es la leguminosa, otra cosa es el grano. Las leguminosas crecen en una valle o en una cápsula y los granos crecen en espigas. Ah, ah. Entonces, como el maíz, la avena, el trigo, son Ah. espigas. Y las capsulitas son las legumbres. Me abro una capsulita, tengo inclusive acá plantado, de frijoles. La capsulita de frijoles, cuando yo la abro y el frijol está fresco, verde, blandito, te lo pones en la boca y tiene agüita y hasta gusto dulce, un Wow. frijol verde, no como comúnmente lo conocemos en un paquete Sí. cerrado, duro, duro, duro. Ok, me como unas capsulitas de frijoles, me armo un puñadito, siempre el puño de mi mano, las cantidades. Me comí unos frijoles bien masticados, me los ensalivé bien, me comí con un pepino, me lo comí, ok. Digo esto en el sentido más salvaje del Sí, sí. ejemplo de la analogía, ¿no? Esto llevémoslo a nuestra cocina, a nuestra heladera, a nuestros platos, a nuestra mesa. Eh, Mismo sucede, bueno, con el maíz, con los frijoles. Hay alimentos que son en cierto momento adecuados para el ser humano y hay otros alimentos que no son adecuados a no ser que los sometamos a algún proceso. Mm. ¿Por qué? Porque como especie humana no tenemos el sistema digestivo adaptado para ciertos alimentos como eh, ni hablar de las carnes y demás. Pero, por ejemplo, hay alimentos que son veganos o que son alimentos de origen vegetal que merecen un proceso. Ese es el caso de las legumbres y de los granos. Ah. El proceso mínimo, y esto depende de cada persona, del desgaste enzimático que tenga cada persona. Porque nosotros, al haber comido frituras, embutidos, cosas cocidas, tostadas, todo eso hace que desgastemos enzimas digestivas desde nuestra saliva y a partir de ahí todo el tracto digestivo. Por eso hay gente que se come una lechuga y le cae mal.
porque no tiene enzimas digestivas que son como líquidos, fluidos que se van segregando a partir de que yo consumo cierto tipo de alimento. Pero cuando yo desgasto las enzimas digestivas, el cuerpo necesita, y comienzo a comer bien después, el cuerpo necesita de un tiempo para volver a generar esas enzimas digestivas que se fueron perdiendo y disminuyendo. Entonces, por ejemplo, si yo dejo en remojo los granos, les devuelvo esa humedad que ellos tenían al principio cuando eran bebés, como te cuento del maíz, por ejemplo, cuando es bebé, o del frijol, cuando es verde, en ese momento ellos tienen mucha agua. Entonces, a través del remojo, por lo menos, cuando yo me compro un paquete seco de garbanzos o de frijoles, les estoy devolviendo esa agua, que no es la misma agua que tenía, no es un agua estructurada, con micro y macronutrientes, no es la misma, pero por lo menos le doy oxígeno, le devuelvo algo de lo que perdió. Y lo perdió para guardar información de crecimiento, porque el frijol o los garbanzos o las lentejas o el maíz, después de que se secan, no es que solo sirven de alimento, sirven para plantarse y seguir manteniendo la especie dentro del planeta. Entonces, es eso que compramos como arroz, como frijoles, como garbanzos, como lentejas, que compramos duros y secos, son alimentos que están guardando información de crecimiento para ser plantados, pero no plantados dentro de nuestro sistema digestivo. Por eso es importantísimo, mínimo remojo de este tipo de alimentos, granos o legumbres, o cereales y legumbres. Granos y cereales sería lo mismo, se habla así. Mínimamente el remojo. Después, lo que le sigue más para personas si tienen algún tipo de deficiencia, carencia enzimática, es triturarlos, porque antes si no lo tiene que masticar muy bien. Yo no aconsejo en ningún momento en realidad comer los alimentos, este tipo de alimentos, granos y legumbres, si no son triturados, porque no somos un pajarito que tiene el buche acá para dejarlo fermentando y después, ese es el proceso digestivo de los pájaros. Nosotros no tenemos ese buche, entonces lo tenemos que reproducir por fuera. Entonces lo tengo que dejar en remojo, lo tengo que triturar, lo tengo que cocinar y después comérmelo. Ahí yo ya hago el mismo ¿Lo proceso. triturás antes de cocinarlo? Y lo convierto en una hamburguesa, en una Ah, panqueca, en un crepe, en una albóndiga. Pero no me como el grano entero, a no ser que mastique mínimo 35, 50 veces, que lo ensalive bien y después me lo trago. sí, porque Pero el no lo estómago no tiene dientes. despedís entero, si lo despedís. Es, sí, exactamente, porque a veces quedan restos. Sí, total. Entonces, son alimentos complejos, son alimentos que tienen sus propiedades nutricionales, pero que si nosotros no lo comemos de la forma adecuada, y encima no lo combinamos bien tampoco, porque son alimentos, como son complejos, no deben combinarse más que con vegetales o con hojas verdes, Ah, no con otro grano, no con una grasa. Son alimentos que al ser tan complejos en aminoácidos, el cuerpo tiene que segregar muchas enzimas digestivas para poder digerirlo. Y si tú encima le agregas más alimento, entonces el cuerpo tiene que segregar más enzimas digestivas. Y ahí no penetra ni una ni la otra en el alimento que tiene que ir, para poder dividirlo en aminoácidos y nutrirte y generarte tus moléculas de crecimiento, como sería la proteína, de regeneración, como es el colágeno, de absorción, como es el calcio. Entonces necesita el cuerpo que le des tiempo, espacio y el ambiente adecuado, porque eso es como que tú quieres correr, gritar y cantar al mismo tiempo. Lo vas a hacer tal vez. Vas a correr, vas a gritar y vas a cantar al mismo tiempo, pero lo vas a hacer mal. Diferente si tú o corres, o gritas, o cantas. Es mejor separado. Para el cuerpo lo mismo, con estas mezclas, y más cuando hay presencia de alimentos complejos. O te comes el alimento complejo solito y listo. Antes habría que comerlo más liviano. Por ejemplo, los vegetales, una ensalada, te comes los vegetales. más rápido. Exacto. Y después el alimento complejo y listo. Por eso hay que tener en cuenta ciertas mañas que nuestro cuerpo puede llegar a tener, porque si le hemos desgastado las enzimas digestivas, puede ser que
no te funcione bien los granos enteros. Tienes que tener un wow, qué intestino para consumir granos enteros. Por eso mucha gente come y Es se inflama. Por más que que vaya. así, por eso te podés hinchar, Ujú. digamos. Porque no lo está digiriendo bien. Entonces, yo no aconsejo, ni por más que tenga un intestino de oro, no lo aconsejo a comer a esos alimentos enteros, Ah, sino que triturados en la licuadora, en la procesadora, y de ahí una hamburguesita, unas panquecas, y no comer en grandes cantidades tampoco, porque en realidad todo eso complejo, para el cuerpo es complejo digerirlo y acidifica mucho el organismo, desgasta demasiado. Entonces, soy más del equipo de alimentos simples, alimentos que nutren de una forma mucho más equilibrada y profunda y potente, que alimentos que no nos genera eso, sino que nos generan una saciedad, nos generan algo que es como una sensación de pesadez, y a eso nosotros lo transmitimos como saciedad. Un alimento denso lo transmitimos como que, ok, me voy a quedar satisfecho, satisfecha, y lo demás no. Pero eso sucede cuando como sin conciencia y no soy consciente del valor nutricional, energético, vital que tiene un alimento más simple que un alimento súper complejo, que al ser complejo necesita un proceso complejo de preparación para ser consumido y después complejo para ser digerido. Como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro, y siempre vamos a tener que tener en cuenta esa ley natural para darnos cuenta de que cuando algo es bueno y cuando algo es malo, positivo o negativo para nosotros. Ahí está también el gran secreto. Que nadie te venga a enseñar la Constitución Nacional de los Alimentos, que es así, que se tiene que comer, que sí, que no. No, respondiendo a tu seguimos pregunta, repitiendo lo mismo, si no. claro, no es que no. Ya está aquí en tu discernimiento natural, genuino, propio, en el ser humano que eres, ya está la información. Hay que llegar hasta ahí para acceder. Nada más, porque si no nos volvemos locos, que sí y que no. Sí, 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 por ejemplo, las harinas también, lo mismo. Lo que yo Porque enseño, todas las harinas, dice que ahora hay harina de todo lo que te quieras imaginar. pero si tú ves, hay algo tan simple que es imaginarnos que las harinas son estos granos de los cuales estábamos hablando, triturados, los granos secos. No es Sí, necesario vivir de harinas o necesitar de las harinas. La harina es una materia procesada de ese grano que era una materia primaria, ¿sí? La materia prima era el grano. Y nosotros estamos adquiriendo a través de las harinas, por eso digo que hay que olvidarse de la palabra harinas. Y hay que acordarse y saber entender de dónde viene esa harina. ¿De garbanzo? Ok, viene del garbanzo, entonces me voy a comprar el garbanzo. Y me hago yo la harina. Esa va a ser la mejor harina que te vas a hacer. Y si no, no necesitas hacer la harina. Si tú a la harina la tienes que remojar para hacerte un pan. Entonces, ¿qué haces? Compras el grano entero, lo dejas en remojo, lo trituras y listo. Ya tienes la harina triturada, mojada y todo. ¿Sabes cuánta energía le ahorras al planeta? Pero tenemos el pancito en la cabeza, la harina en la cabeza. Nacimos bajo una industria alimentaria que nos dio harina. La harina no existía 100 años atrás, 120 años atrás. Era otra industria, no era la harina el tema de las harinas. El ser humano ni se ocupaba de las harinas. Pero ahora estamos con el tema de que la proteína, que las harinas, que el gluten. No sí. había que ponerse a perder el tiempo pensando en esas cosas. Intolerancia. No había que ponerse no a pensar que lo que hace mal. Solamente pensamos en lo que hace mal. Y ahí hay un montón de cosas que hacen mal. Claro que el Nesquik hace mal. Claro que el no sé cuánto hace mal. Claro que hace mal. Pero ¿por qué no pensamos lo que hace bien? Y ahí está el filtro. Ahí está el filtro. Lo que hace bien. Si no, si pensamos, ¿qué hace mal? No es que hace mal. No es para nosotros. Y ahí está el rebobinar y volver a quedarnos desnudos en la naturaleza, descalzo con un taparrabos. ¿Qué comerías? Se acabó la historia. Creo que es fácil si uno empieza a vivir esa película o esa novela o lo que sea, esa serie en su cabeza, Sí. y ponerse todos los días en ese personaje. ¿Qué hago en la naturaleza?
Ok, ahí está la respuesta. Yo me inspiro en eso. A mí me hacen preguntas y estoy pensando, bueno, ¿yo qué haría? Espectacular. Porque te lleva, bueno, a mí la naturaleza encima ya me imagino todo. Vos me contás la película y yo me la voy imaginando, soy la protagonista. Exactamente. Y ahí está, estamos volviendo a la riqueza natural que perdimos, a la conciencia, al alimento consciente. Ahí vuelves. Vuélvete a ver como Adán y Eva, vuelve a esa época. Nosotros tenemos sugestiones en nuestra cabeza, ¿no? Bueno, veámoslo como Adán y Eva, como los picapiedras, qué sé yo, lo que tengas en tu cabeza de cómo sería el ser humano, porque claro, nacimos tal vez en un sanatorio, intubados, con vacuna, con esto. ¿Qué te vas a imaginar de lo que es en la naturaleza? Capaz que le voy a preguntar a alguien, no sé, con 10 años y no sabe que eso existe, Claro. vivir en la naturaleza. Por eso es algo, sería una materia para enseñar en la escuela, haciéndoles exámenes, ¿no? ¿Qué harías en la naturaleza? Hay que volver a eso. La materia que se llame naturaleza. ¿Qué materia tenemos hoy, naturaleza? Qué ¿No? lindo, qué lindo. No, Va a ser una escuela. claro, Vamos a hacer una escuela. sí, sí, o que tengan ese momento todos los días de conexión con la naturaleza, ¿no? De ir a recorrer, pero bueno, si vive en una ciudad y eso está un poquito Sí, pero las escuelas mismas podrían hacer sus propio jardines, jardín. sus Sí, huertas. sí, sí. Sí, yo fui a uno que en realidad es una facultad que tiene su propio jardín. No sé, Sí, sí. yo entré ahí y dije, quiero que este sea mi jardín. Porque la cantidad de árboles diferentes que había, conocí nuevos que en mi vida había visto. Y te decían, bueno, si se cayó, agarralo y si no, fíjate antes de sacarlo que realmente esté maduro, no lo vas a decir, sí, claro. Pero ¿por qué explicaban eso? Porque había nenes, ¿no? Obviamente. Eh, qué felicidad. Y yo ver la felicidad de mi hija ahí agarrando la fruta y diciendo, mamá, mira, esta me la puedo comer. Y ahí tenía agüita para enjuagarlo un poco. Y no, no, es, bueno, para mí, a mí me encanta. Y yo apunto hacia eso. Estoy recorriendo el camino y todo, pero sí, sería espectacular que, que en las escuelas esté eso implementado y que los niños ya aprendan, pero para eso también los padres tenemos que... Los padres, los profesores, los Porque maestros. el nene va a la escuela, pero después vuelve a la casa y... da. Exactamente. Todo Entonces, empieza por nosotros. sí, Porque es ahí, ¿no? El pensar dónde falta. Y sí, faltan las escuelas, faltan los padres, faltan los maestros. Pero antes, faltan nosotros también. Entonces, es un camino de ida también, es un camino que nunca termina. Uno por más que se haya limpiado 30 veces en la vida y se haya hecho 1500 ayuno enema y lo que sea y desparasitación, siempre va a estar en ese trabajo. Siempre, no te quedas así ya sí. está. No se termina más, porque era para eso esa tendría que ser la moda de hoy. Y yo creo que está de moda. Sí, Yo creo que sí, sí. Pero está de moda. no se termina en ese tema la alimentación y no se termina en nada, ¿no? En nada. Y a medida que vamos teniendo experiencias en la vida nos vamos dando cuenta lo que todavía nos falta ahí trabajar en nosotros, esa personalidad que traemos, que la tenemos que ir ajustando hacia nuestra mejor versión. O sea que esto es un camino por recorrer. Esa es la vida para mí. Bueno, Exactamente. y el agua, ¿cómo te das cuenta cuando realmente todavía te falta? Primero, el agua es otro tema, la hidratación, de que dicen que el agua está muerta, el agua que conseguimos por ahí. Bueno, ¿cómo nos hacemos para vos un agua viva y nos damos cuenta que falta? El cuerpo creo que necesita más líquido que... Sí, obviamente que somos 70% de agua o casualidad igual que el planeta. Eh,
Pero no es agua como la que vemos en un río, en una cascada. No es solamente esa agua, es un agua estructurada. Es un agua que tiene diferentes composiciones químicas, moléculas, estructuras, que son las que no solo nos hidratan, sino que nos nutren, ¿sí? Hidratar, bueno, oxígeno, bárbaro. ¿Y qué más tiene este oxígeno? Tiene otros aminoácidos, tiene otras vitaminas, tiene minerales. Claro que el agua que nos venden en botellas, porque si yo hablo de agua, yo me imagino el agua que brota de la tierra. Pero si yo hablo agua para otras personas, tal vez es el agua que consiguen dentro de una botella de plástico, en un bidón, con una etiqueta. Eso no es en realidad agua. La verdad que no, es un líquido inerte, acidificado, fluoretado y radioactivo. ¿Y ahí? ¿Qué pasa? Nos hicieron creer también de que necesitamos tomar agua transparente, embotellada o en bidones, dentro de lo que es la alimentación consciente. Una alimentación consciente, cuando uno tiene ese tipo de alimentación, uno no solo que alimenta en lo más denso, sino que también alimenta en lo más sutil y alimenta sus fluidos. Entonces, cuando tenemos una alimentación consciente, el líquido o el agua, en vez de comprarla embotellada, el líquido se toma de los alimentos, como de un melón, de una sandía, de un pepino, de una zanahoria cruda, de una remolacha, de una manzana, de un mango, de una papaya, de unos arándanos. El agua viene de ahí, de un limón, de unas naranjas. Tú te lo comes, pero también te lo bebes al mismo tiempo. Y ahí vamos llenando esa necesidad de tomar líquido. Y líquido solo, inerte. A cada vez que a mí me pasa, ¿no? De tener que viajar y de tener que ir a las ciudades y tengo sed, Sí. porque hablé mucho, porque el clima está seco, eh, porque me comí tal vez unas castañas. ¿Qué hago si tengo sed? Lo último que haría sería comprarme una botella de esas de agua, que sería lo más natural que encontraría. Tal vez en lugares donde no venden ni frutas ni vegetales. Pero yo me voy a buscar Primero voy a observar a ver si no hay algún árbol de algo, para que en las ciudades por ahí te encontrás, como aquí sucede en Brasil, que hay ciudades que tienen algún arbolito de mango, de coco, y sabes, y wow, qué bendición. Pero hay ciudades donde es todo asfalto, no hay nada. Bueno, busco la primer verdulería o la primer dietética, eh, pero en sí la primer verdulería para comprarme o un pepino o un melón o algo y comerlo. Un pepino si es mejor un pepino, mejor si es orgánico para saciar la sed. Si tengo licuadora me hago un batido de melón, de sandía. O me como una manzana. La manzana tiene jugo. Eso me calma la sed. Yo viviría así o comprando agua de coco, pero ¿qué pasa? Comúnmente el ser humano se alimenta de alimentos súper cocidos, súper condimentados, picantes, salados, secos, que los almidones, las papas, la batata, el arroz, que le absorben todo el líquido. Entonces, claro que existe la necesidad de por lo menos tomar agua. Y ahí te vas a comprar la botella y el bidón y todo eso con el agua muerta esa. Bueno, ¿qué podés hacer en ese caso? Ya que no podés llegar al otro. Le agregas sal, le agregas limón, le agregas vinagre, le agregas algún magnesio, una sal de buena calidad. Si le agregas una sal de calidad, ya no necesitas agregarle más nada. Le agregas una sal de calidad, listo, le pones sal, le pones un limón si quieres y te lo tomas. Bárbaro. Y inclusive te va a calmar la sed, te va a saciar bastante. Pero el tema es lo que hacemos después, ¿no? ¿Qué comemos después para que nos provoque esa sed? Y es porque, claro, alimentos súper ácidos. El café es súper ácido, el té verde, el té rojo, el té negro, no la infusión de hierbas, que es diferente. Entonces todo eso deshidrata y acidifica y nos genera esa necesidad de querer tomar, de querer beber.
Pero en realidad si tenemos una alimentación consciente de alimentos fisiológicamente aceptables para nuestro sistema digestivo original, te puedo garantizar que vas a pasar años sin beber agua o vas a poder estar Acá, mucho tiempo sin sentir la necesidad de tomar agua. Y en vez de tomar agua, como en este caso que estoy hablando un montón y se me seca la boca, me tomo un jugo de zanahoria. no, acabas de romper algo en mí que me dejaste, porque yo tengo eso dicen que hay que tomar 7 vasos de agua, ¿cómo era? Para, yo me lo olvidé. Depende de lo que pesás, ¿no? Depende de tu peso. Eh, Claro que sí, no es cierto, habría que agua. tomarlo. Peso dividido por 7 para saber la cantidad de cualquier cosa, había mezclado todo. Tu peso dividido por 7 para saber la cantidad de vasos de líquido, de agua que necesitas. Ujú, por día. Claro, sí, son parámetros como los 3 litros de agua, son parámetros para las personas que comen, consumen y viven un estilo de vida acidificante, deshidratante, envejecedor, contrario a lo que es natural, verdadero y fisiológico. Son consejos para ese tipo de cuerpos que viven en ese estado. Yo hace 10 años que no tomo, pero ni 1 litro de agua por día, pero ni medio litro de agua por día. Yo que tengo una alimentación 80% o más crudívora, Ah, que me alimento de frutas, vegetales, jugos, fermentados y no siento sed. No tengo la necesidad de tomar agua. El agua está muerta, básicamente. No tiene minerales, no tiene realmente lo que nosotros estamos necesitando darle a nuestras células. Por eso que necesita beber 3 litros de agua. Claro que sí, porque está muerta el agua, porque no está llenando, no está satisfaciendo lo que tus células necesitan. La hidratación celular no está llegando. Entonces por eso necesitas de tanto. Es como el alimento cocido, que es alimento muerto. Si comemos alimentos cocidos necesitamos de más cantidad, porque tiene menos valor nutricional. En cambio, cuando comemos crudo, el alimento está vivo, tiene todos los nutrientes, no le matamos ninguna enzima, entonces es un alimento que nutre más rápidamente, por eso necesitamos de menos cantidad, cuando el alimento es, bien, es todo puro. sentido. Entonces, pero quebrar ese patrón de cantidad con respecto a la densidad del alimento, el tema del agua, es decir, no me imagino la vida sin agua. Bueno, pero pruébalo. No te digo que no tomes agua. Simplemente que te permitas darle la posibilidad a tu cuerpo de que no necesite de agua alimentándote bien, hidratándote a través de lo que masticas también. Sí. Entonces, y hay momentos que te puedes tomar un jugo. Bueno, en este momento no voy a estar hablando contigo y comiéndome unas zanahorias. Entonces me hago el jugo. Podría, no pasa nada. Es más, solamente que es más incómodo. Entonces, bueno, me hago el jugo de Una zanahoria sandía. y estaría todo con la cara la naranja. Pero esto sería mi agua. En vez de tomar agua, claro que dentro de lo que yo enseño, de los procesos que Sí. enseño, no enseño a tomar agua, pero sí enseño a curarse a través de algunos elixires, que yo le llamo, que son líquidos, que sería agua con limón, con sal de verdad, con magnesio, bicarbonato si se quiere, quieren poner espirulina, kéfir, kombucha, Sí. porque no vas a salir de buenas a primeras de los líquidos, a no ser que tengas una alimentación consciente, nutritiva, hidratante, pero no vas a salir así nomás. Hay que hidratar muchas células para llegar a un estado de hidratación permanente. A mí a veces me Iba dicen, a decir eso. tengo la piel muy, muy húmeda y vivo en un lugar seco. Vivo en el lugar más seco de Brasil, básicamente. Pero tengo la piel muy húmeda porque estoy muy bien hidratada internamente. Si yo me llevo a pasar a alguna crema que me paso, aceite de coco, o de oliva o de sésamo, lo hago cada 10 días, tal vez.
porque estoy con una piel muy hidratada que no necesito de algo externo, porque la hidratación me sale por los poros. Yo después de unos jugos de estos, yo quedo color naranja, ya ando media color naranja, porque tiene mucho beta caroteno. Sí. Entonces, todo lo que nosotros ingerimos se va a reflejar. Yo si no sería blanca morticia, yo era muy blanca, merlina. Me decían a mí, ¿sabes? Merlina, era muy blanca. Pero una vez que después empecé con jugos y con esta alimentación y todo, mi piel cambió de color y se mantuvo. Mismo en invierno, mi color permanece todavía. Pero hace más de 10 años atrás yo era blanca. Pero se me fui tiñendo por la alimentación. Entonces, ¿cómo cómo se refleja, ¿no? En nosotros? Cuando la aureola del ojo, cuando tomas mucho jugo verde con clorofila, te queda de color verde la aureola del ojo. Wow. Todo lo que nosotros comemos se ve reflejado en algún punto externo. En algún punto externo o en la vibración, en lo que atraes, en la frecuencia, en todo, se refleja. Por eso es tan importante también qué elegimos para nutrirnos. Agua muerta, alimentos muertos, eh, acidificantes, alimentos que no aportan nada. Ok, entonces tu cuerpo no está reflejando nada, ni siquiera salud. Y cuando no empiezas a reflejar salud, se empiezan a producir otros procesos adentro de nosotros. Es un gran trabajo también que tenemos que hacer y no acomodarnos en la comodidad de que, como decíamos antes, lo que todo el mundo hace, yo lo hago, de seguir la corriente, porque si seguimos la corriente ya sabemos dónde vamos a terminar. Ya conocemos la historia. Creo que hemos tenido ya grandes episodios que han sucedido en la humanidad y pasan cerca de nosotros y por al lado de nosotros todo el tiempo, como para no darnos cuenta que así no da más, que así realmente no da, pero respetando, entendiendo que no somos nosotros, que son los parásitos, que no somos dueños de lo que pensamos, de lo que hacemos, entonces, sin culpar, sin querer echarles, sabes, más leña al fuego, No, no. no, con mucha empatía, con mucho cariño por mí y por cada una de las personas que les llegue este mensaje, es decirles, no son ustedes, en realidad, no eres tú. Eso que tú estás hoy, tal vez no seas tú de verdad. Y asimismo, eres maravilloso, asimismo, eres un ser de luz increíble. Imagínate si le sacamos la parte oscura. Imagínate lo que sería este planeta. Eso es lo que a mí me hace sentir viva. Eso de transformar o ayudar a transformar o mostrar el camino para que cada vez sean más seres los que realmente despierten, se reconozcan nuevamente y vuelvan a esa matriz original, o que empiecen su camino de vuelta, de alguna manera, sacándose los parásitos, ¿no? Principalmente, y todo lo que deban sacar, ¿no? Toda esa carga que tenemos. Así que entender, el agua no es mala, sino que de la forma en que la consumimos es perjudicial, podríamos agregarle un plus aparte, pero bueno, va a llegar siempre con la conciencia, ¿no? A través de que llegue la conciencia va a llegar todo. Pero sacarnos de ese pensamiento de que no se puede comer nada, sí se puede, hay un montón de cosas que se pueden. Hay mucho, 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 mucho. Todavía este planeta es tan abundante todavía, es tan abundante que nosotros conocemos solo esto del mundo. Después hay mucho más y con mucha abundancia, mucho alimento verdadero, mucho alimento nutritivo. Es posible. Depende en qué frecuencia vibres. Te lo vas a encontrar o no, con toda esa abundancia. Pero que está, está. Sí, y hay que abrirse a ir probando, porque por ahí ahora uno escucha y dice, pero no, eso, ¿y cómo lo hago? ¿Y qué? ¿Entendés? Empiezan todas las preguntas que te limitan. Pero no, prueba. No digas que no, primero que no. A ver, escucha y fíjate, experimentalo, a ver qué te sirve a vos, qué es lo que va con vos hoy en día, que puede ser que una vez que des ese paso, no sé si lees vos, una vez que des ese paso, puedas dar el otro.
que hoy no te imaginas que lo podés dar, ¿entendés? Entonces es como un camino que vas recorriendo. Por eso vos decís, yo hace 10 años, ¿entendés? Y hoy no tomo agua, o sea, me hidrato de esta forma. Pero bueno, hace 10 años como era, como que hay gente que está en esa etapa todavía. Claro, Y claro. ir Y haciendo, va de a poco. sí. Ahora, Pero hay que ir. tengo una pregunta acá. De a ver, ¿qué dice? Es normal que después de llevar una vida con una alimentación sin conciencia, al querer yo reorganizarme y ayunar, es normal la resequedad en mis labios. Y sí, exactamente. Porque a nosotros estamos carenciados, carentes de hidratación, de oxígeno. Entonces la hidratación celular, que te la da esto, las frutas y los vegetales, demora en llegar. Llega, pero demora en llegar a penetrar todas las camadas. Y encima, si esas camadas para llegar a hidratarnos están llenas de muco, de parásitos, de inflamación, más difícil todavía es que el oxígeno penetre en nuestras células y podamos haber empezado con una alimentación consciente y saludable y no sufrir las consecuencias que son las crisis de cura o crisis depurativas, que son señales de que está funcionando todo bien, pero te falta tal o cual cosa, ahí viene la lectura, también porque cada vez que empezamos a alimentarnos bien, viene una crisis de cura o crisis depurativa que nos dice, opa, está sucediendo la cura, la limpieza, pero te falta aquí. Entonces ahí está buenísimo cuando nosotros empezamos a hacer esas lecturas, de entender qué es lo que nos está pasando, qué nos está faltando realmente dentro de lo cotidiano. Porque ahí ella dice, al querer yo reorganizarme y ayudar, ¿es normal la resequedad en mis labios? Ok, sí, claro que es normal, porque hay una hidratación faltante, hay carencia de oxígeno ahí dentro. Pero por eso hay que limpiar, hay que desinflamar, hay que alcalinizar para llegar al momento de que esto no te suceda. Igualmente, claro, depende la localización geográfica en la cual estés. Yo hace unos días atrás estaba en Perú y el clima súper frío, con 4.000, 5.000 metros de altura. Claro que se me secaron los labios. Primero porque no estaba bebiendo casi nada, ni comiendo casi nada de todo lo que yo consumo, porque era frío, entonces no me daban ganas de comer. Más que un jugo no me tomaba y me comía unas naranjas, unas paltas y una fruta que me encantó, eh, que ahora no me acuerdo. Ah, lúcuma. Ah, Lúcuma que era súper seca, una fruta súper seca. Y los labios también se me empezaron los empecé a sentir secos y empecé a sentir como un poco más irritado. Fue un cambio grande. Entonces sí, el lugar donde estés ubicado también, igualmente si estás viviendo en un lugar, tu cuerpo ya se ha eh, adaptándolo. alineado, adaptado a ese momento. Pero sí, cuando nosotros entramos en procesos de reorganización, es normal que existan desperfectos, porque es lo que te viene a mostrar la luz. El proceso de reorganización te muestra dónde más tienes que ordenar. Y ahí entra nuestra alimentación. Esto me lleva a cuando yo te dije que desde que empecé a comer más sano, empecé a adelgazar, adelgazar. ¿Viste? Y a pesar de hacer esta desintoxicación, esta desparasitación y probar diferentes métodos, es como que, bueno, ahora sí ya me estanqué un poco, pero bajé mucho de peso. Y vos me dijiste, y si haces otro proceso vas a bajar más todavía. Porque hay que limpiar bien primero para después empezar a aumentar de nuevo. Exactamente. ¿Cómo pretendemos cambiar de alimentación, cambiar de casa si antes no la limpiamos? Para limpiarla hay que vaciarla, hay que correr todo, hay que dejar los espacios para que entre lo nuevo, lo limpio. Entonces, eso mismo cuando nosotros estamos en un proceso de cura, haciendo todo bien y parece que está todo mal. Cuando peor nos sentimos es cuando mejor hemos empezado a hacer las cosas, pero eso es porque es la primera vez que le estamos dando la posibilidad al cuerpo de que empiece a liberar toxinas. Y para liberar toxinas el cuerpo necesita estar liviano,
para curarse, para regenerarse, el cuerpo necesita estar liviano. Y por más que uno ya sea flaquito, pero es flaquito porque está parasitado. Es flaquito porque los parásitos se comieron toda la comida y están ahí ocupando un volumen y un espacio. Hay una premisa hermética que habla que para subir hay que bajar. Quien quiere elevarse tiene que bajar primero. Y eso con estos casos de alimentación es obvio, porque hay vías y hay grandes vías para desintoxicar. Hay vías pequeñas que son los poros de la piel, la desinflamación, eh, la forma en la cual los olores se manifiestan, pero hay grandes vías que se abren, sí, que no son solo los poros de la piel y la desinflamación, sino que son los filtros de nuestro cuerpo, los grandes filtros como el hígado, los riñones, las tuberías. Cuando destapamos una tubería y comienza así, el intestino. Entonces, tenemos tres grandes vías que cuando se abren, le permitimos una mayor desintoxicación. Pero hasta que no abrimos grandes vías de desintoxicación, estos síntomas de adelgazar, de tener erupciones en la piel, de tener malos olores y hasta tener inflamaciones, van a seguir existiendo porque las grandes vías todavía no se abrieron. Por eso, siempre recomiendo que toda persona que cambie de alimentación y que comience a alimentarse bien, que no se pierda en el tiempo para hacer una buena limpieza, para realmente darle al cuerpo la posibilidad de abrir todas las vías y no ir abriendo paulatinamente, de a poco, las vías, porque si no vas a vivir en un estado de carencia de nutrientes, porque a tu cuerpo no le está entrando, le está entrando en realidad algo que no puede absorber, le está entrando algo bueno, le está entrando buena alimentación, buenos nutrientes, pero no lo está pudiendo absorber. Entonces observamos que a veces, en la mayoría de los casos, no te digo que no sirve de nada, ya adelanta un poco, pero alimentarse bien solamente no es lo suficiente. Hay que limpiar también, porque hay residuos antifisiológicos que no encuentran vías naturales o fisiológicas para salir si nosotros no abrimos esos canales. Y esos canales se abren a través de protocolos, como los que yo estoy guiando, que son como cirugías naturales, donde se abren las vías de forma fisiológica, donde no hay una intervención, no hay cuchillo, no hay anestesia, es natural, es de una forma natural. Entonces ahí le permitimos al cuerpo que al haber cambiado de alimentación se pueda nutrir y ya salga todo eso que impide la buena nutrición a través de esa buena alimentación que estamos teniendo. Por eso hay gente que se vuelve para atrás porque ha cambiado la alimentación, pero no hizo una limpieza y no pudo ver cara a cara qué es lo que le estaba manteniendo en ese estado que a esa persona no le gustaba, sea de que porque está muy bajo de peso, sea porque no puede absorber los nutrientes y tiene anemia, sea porque está todo inflamado, con erupciones en la piel, con el pelo seco, con las uñas quebradizas. Ok, cambiaste de alimentación, pero no sacaste el gran factor que no solamente antes te lo provocaba, sino que ahora, por más bien que te alimentes, sigue estando ahí. Porque tenemos obstrucciones, porque las enfermedades y todo el malestar general de todos los cuerpos humanos en este planeta es por causa de alguna obstrucción, de algún impedimento del fluir natural de los nutrientes, de los fluidos, del plasma, de la sangre. Es básicamente eso, tenemos las tuberías tapadas. Cuando las tuberías están tapadas, ¿cómo quieres nutrirte bien? Si por el intestino, por las velocidades del intestino, que los nutrientes van a la sangre, pero si está tapado, si el intestino está tapado, tiene placa mucoide impidiendo el paso de los nutrientes, ¿cómo te vas a nutrir? Por más bien que te alimentes, vas a demorar años en barrer todo eso. Por eso existen estos procesos que son procesos antiguos. Son procesos que, porque esto ya viene de antes de Jesucristo, que el ser humano tenía toxinas. Y tenía placa mucoide, y tenía parásitos, y cálculos hepáticos, y renales. Ya existía. No por nada Jesús pregonaba sobre el ayuno, el sol, los enemas, inclusive que él llamaba del ángel del agua. No por nada Jesús comía los brotes de los granos, que esa es la mejor forma
de consumir los granos. Gracias, Jesús, por hacerme acordar, porque hablamos de eso y no me acordé de mencionarte a los brotes. Los brotes, Los sí. brotes serían la mejor forma de consumir los granos. Qué bueno. Esto ya viene desde antes. Esto ya es de larga data. Entonces, hay que volver en toda esa historia, hay que empezar a rebobinar para entender también que esto no nos pertenece directamente. No, que ya me estoy quedando sin batería, me parece. Pero no, aparte, veo que estamos hace 1 hora y media ya. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es que como te digo, a mí me encanta, yo me quedaría y tengo más, pero la voy a dejar ahí, porque bueno, Déjalo para un próximo. sí, porque tengo más porque me engancho así, y encima cuando te escucho se me vienen más preguntas todavía, y entonces de acá hice nada, la mitad, porque salen otras, bueno, ya. Sí, es que es muy fluido por eso también, ¿no? Una cosa lleva a la otra y es tanta la Es información, mucho, en serio. es mucho. Así que lo Bueno, dejamos para para otra. cerrar, empiecen por el principio, porque uno quiere de repente hacer un cambio así abrupto, pero hay que ir de a poquito. Bueno, ese es mi consejo, después da el tuyo. Y después hay que sostenerlo. Yo creo que esa es la parte que por ahí puede costar un poquito más. No es imposible, pero hay que sostener el cambio, o sea, eso. Siempre es así, de adentro para afuera. Es la única forma de sostenerlo, no haciendo malabares desde el exterior, sino desde nuestro interior, que es donde mejor podemos reorganizar todo el caos externo, es desde adentro nuestro. Así que básicamente es eso. A mí me gusta ser muy, muy práctica y muy simplificada también. A veces me voy por las ramas, pero trato de que esas ramas sean fáciles de que lleguen, de que penetre la información, porque hay muchas formas de poder explicar todo esto, más siempre trato de ir eso a lo simple, ¿no? Empezar por uno, empezar por dentro y no ocuparse del exterior ni hacer caso a lo del exterior, sino que primero comenzar por uno mismo, y cuando uno ya esté realmente con ese ancla de conciencia, ahí sí, ok, ahora estoy listo para contar mi verdad, para ser quien realmente tengo ganas de ser. No está nada de mal cambiar, no hace falta morirse para cambiar, hace falta vivir nada más y permitirse la experiencia. Permítanse las experiencias de cambio. Honren los momentos en los cuales la vida les da la posibilidad de cambiar, porque a partir de ahí viene todo lo demás y toda la maravilla y toda la abundancia y la felicidad de la vida cuando nosotros nos lo permitimos y no nos quedamos en ese plan egoísta de ser siempre la persona que fui porque yo soy así, porque ya nací así, porque no voy a cambiar, porque yo soy esto, porque mi médico me dijo el diagnóstico que me salió el examen, el estudio dice acá. No eres eso, ni siquiera eres el documento que dice Luciana, no soy eso, pero bueno, digamos que soy. Digamos. Digamos que soy Ponele. eso, ok, algo voy a hacer de lo que me dicen, pero no todo, no todo. Y eso, y no ponerse ansiosos en lo que no podemos controlar, pero sí ocuparnos en lo que sí podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es nosotros. Lo demás cambiará por inercia, por correspondencia. Primero somos nosotros. Buenísimo. Bueno, gracias, Lu. Me encantó. Beso enorme. Sí. Igual para vos, gracias a los que estuvieron escuchando y los que van a escuchar, porque yo sé que después van a escuchar mucho. Van sí. Un besote enorme a todos y muchas gracias. Igual, dale. Hasta la próxima. Chao. Chao.